vivió la extensa jornada del día de ayer con el rechazo de ambos proyectos? No, la viví bien. No fue el resultado que yo esperaba. Tampoco el resultado más adverso que hubiese sido para mí la aprobación del quinto retiro universal. Posición que me ha traído muchos problemas, pero de la cual estoy matemáticamente convencido. También deja mucho aprendizaje sobre la relación del gobierno con esta situación de tener dos coaliciones, pero también una pena porque yo creo que el retiro acotado tenía casi todos los efectos negativos que podría haber tenido el retiro universal. El retiro acotado no los tenía. Se instaló una idea, a mi juicio, completamente falsa de que esto era depositar dineros de la gente a la banca, cuando en realidad era completamente voluntario. Por lo tanto, todo lo que se podía hacer con ese proyecto también se podía hacer con el anterior, pero sobre todo era falso porque había dos aspectos que para mí eran muy importantes de ese proyecto. El primero, que se pudiera aprobar la idea de que a las madres de familia que no reciben la pensión alimenticia puedan cobrarse el fondo de pensiones del deudor de manera permanente. Y el más importante, que ha pasado colado en realidad en la sala de la Cámara de Diputados, porque en la prensa sí lo han comentado, ustedes lo han comentado, que es esta idea de que la gente pudiese usar esos ahorros para su subsidio habitacional de S49 o de S1, que es gente que o vive en campamento, o vive hacinada, o lleva 8 o 10 años en comités de vivienda, o las cuatro cosas al mismo tiempo. Claro. Vive hacinada, en campamento, y lleva 8 años en un comité. Y a mi juicio, en esos casos no tiene impacto inflacionario. Eso está demostrado porque no tiene impacto inflacionario, y yo hubiese sido muy positivo. Y me da la impresión, ¿por qué me da pena eso? No solo por la gente, también me da pena porque me da la impresión de que los que rechazaron ese proyecto también creen que era bueno. Lo hicieron para hacerle un punto, un mensaje al gobierno, y a mí me parece que todo el mundo tiene el derecho a hacerle puntos, mensajes al gobierno, pero no utilizar a la gente como herramienta para puntos políticos. Ahí hay una distancia. Pero yo he escuchado hoy día declaraciones de diputadas de la Democracia Cristiana que hablan que no van a aceptar una especie de casi matonaje por parte de diputados de Frente Amplio, de cómo se trataron los temas. He escuchado una cantidad de cosas que llaman mucho la atención de lo que está pasando hoy día en un Congreso que tiene fuerzas absolutamente divididas. En ese sentido, ¿no hay un mea culpa por parte del gobierno o los diputados oficialistas de haber quizás explicado de mejor manera este proyecto del quinto retiro acotado, que salió como un conejo bajo el sombrero a último momento? A ver, Julia, yo creo que cuando uno gobierna, y en el caso mío es bien enredado, porque yo no soy parte del gobierno, pero soy un diputado de gobierno. Es una frontera media extraña a la cual estoy acomodándome, digamos, día a día. Uno siempre tiene que hacer un mea culpa, sobre todo cuando uno no tiene mayoría, porque yo, como ustedes muy bien lo saben, soy parte de un conglomerado que se llama Apruebo Dignidad, que es el que apoyó al presidente Boric en primera vuelta. Así es. Después otros conglomerados se sumaron y fueron necesarios para que el presidente Boric se convirtiera en presidente. Pero ese conglomerado del que yo soy parte tiene el 23% de los votos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, siempre tenemos que entender que casi la totalidad de lo que está en nuestro programa, para poder hacerlo avanzar, se requieren conversaciones, canales de comunicación, comprender al otro, y lo más importante en toda discusión, ceder. Saber ceder frente a las diferencias que uno tiene con el otro, porque si no es renunciar a la totalidad de lo que tenemos y solamente convertirse en un gobierno testimonial. Para mí eso sería un fracaso rotundo. Para mí es mucho mejor ceder ante, por ejemplo, la Democracia Cristiana, algunos aspectos de nuestro programa, que simplemente convertirnos en un gobierno de banderas. Sin embargo, en este caso, solamente de banderas. Sin embargo, en este caso es más o menos así, porque los votos que nos faltaron para aprobar el retiro acotado son de diputados que sí votaron a favor del retiro universal. Entonces, ¿por qué ahí yo pongo el pero? Primero, porque son partidos como, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que con todo el respeto del mundo, algunos de sus diputados eran activistas del retiro universal, muy legítimo. Pero todo lo que se podía hacer con el retiro acotado también se podría haber hecho con el retiro universal. Entonces yo tengo la impresión de que hay que afinar los canales, hay que saber ceder, hay que mejorar el diálogo, pero en este caso, la voluntad de propinarle una derrota al gobierno para algunos diputados de ese sector era vista como algo mucho más atractivo que la posibilidad de aprobar un buen proyecto. Diputado, ¿Para qué le voy a decir una cosa? Diputado, ¿sí? Es Mónica González aquí, buenas tardes. Hola Mónica, qué gusto saludarla. Igualmente. Me gustaría, ¿de verdad usted está diciendo que hay que ser autocrítico, hay que
afiatar los lazos, que usted está reconociendo lo que todos sabemos, que el gobierno tiene una coalición, la propia, que no tiene ninguna mayoría. ¿Usted cree que la discusión de ayer tuvo esos lazos o que la discusión previa, cuando, como decía Julia, sacaron este proyecto del Entre gallo y medianoche. Del conejito, ¿no? El conejito del sombrero que sale. Que, de acuerdo, era una posibilidad concreta para no propinarse una derrota, de acuerdo. Pero fíjese bien, hoy día hemos escuchado, como dice Julia, declaraciones destempladas de parlamentarios del PPD, incluso socialistas que están muy enojados después que la diputada Yoman díjolo ayer, mencionó a Carlos Lorca. Es decir, la coalición, las dos coaliciones que es una experiencia inédita en Chile, ha quedado resentida. Pero no solamente eso, porque lo que hay que hacer ahora es empezar directamente con medidas. Usted acaba de decir dos cosas concretas. Los subsidios. ¿Usted cree que la cantidad de gente, esos 2 millones de personas que no tienen fondos de AFP, no están viviendo muchas de ellos en campamentos? ¿Qué hacemos con todo eso si no se acotan los retiros, pues, diputado? Perfecto. Mónica, te agradezco la pregunta. En realidad no es una pregunta, yo diría que son como 3. ¿Ya? Sí, voy a tratar son como 3. Pero me deja a mí el esfuerzo de ordenar mi respuesta, que es algo que no me resulta tan fácil. ¿Ya? Pero voy a ir por parte, voy a ir de atrás para adelante. ¿Ya? Lo primero, efectivamente, en parte de las premisas de la pregunta de Mónica, se expresa también muchas de las cosas que yo dije ayer en la sala. Obviamente no estoy pidiéndole a todos los auditores de la Chile que me hayan escuchado ayer en la sala. Pero yo lo escuché, diputado. Un absurdo de mi parte. Y yo partí diciendo a los parlamentarios algo que es bien importante, que creo que es bien importante. No se trata solamente de decir que la gente tiene necesidades. La dieta parlamentaria y las asignaciones parlamentarias son demasiado altas como para pensar que nuestro trabajo es solamente enumerar las necesidades de la gente en la sala. Nuestro trabajo es acudir a construir soluciones. Y que en 2 años siga siendo la única solución como épica que se le ocurre al Parlamento, decirle a la gente cómase sus ahorros, es una vergüenza, o más bien una derrota de parte de la política. Lo que tiene que hacer el Parlamento es proponer reformas tributarias, lo que tiene que hacer, y si no te gustan las reformas tributarias, bueno, reactivar la economía, el IFE laboral, inyectar subsidio a las pymes, ampliar el subsidio, ¿cómo se llama? El subsidio a la cesantía, ¿cómo se dice? Cesantía. Son proyectos de iniciativa. Seguro de cesantía. Ver cuáles son los ámbitos de necesidad, porque algunos dicen en salud, en vivienda. Bueno, hablemos de salud, hablemos de vivienda, en pensión, hablemos de pensiones, ¿no? Hablemos, entonces cuando dicen, no, tengo una enfermedad que no está tratada por el auge, hablemos del auge. Han pasado ya casi 2 años del primer retiro. Entonces no puede ser que los diputados pretendamos ser reconocidos como héroes en la calle por el hecho de apretar un botón que le permita a la gente comerse sus propias pensiones. Pero que entonces, ¿cuál es la opción? Yo me hice parte, perdón un segundo, yo me hice parte del primer retiro y ayer lo dije en la sala, las circunstancias son completamente distintas, pero completamente distintas. No sé si ustedes quieren que establezca el cómo. Ahora, hay una, perdón, Mónica, pero es que hay una que es especialmente distinta. Y no tiene solamente que ver con la inflación y con la pandemia, que tiene que ver, y con esto quiero aprovechar sus pantallas para decírselo a la gente, con quién tiene fondos y quién no tiene fondos. Hoy día el 20% más pobre de la sociedad es muy poca la gente que tiene fondos. Y la gente que tiene fondos tiene muy pocos. Y el 20% más rico de la sociedad es muchísima la gente que todavía tiene fondos. Por lo tanto, cuando está completamente demostrado, y nadie lo niega, ni siquiera en la sala de la Cámara de Diputados, que cuando se inyectan recursos nuevos a una economía sin que haya nuevos productos, los precios suben. Cuando nadie estaba pudiendo ir a trabajar y todos comían de las ollas comunes y todos tenían plata en la AFP, no era tan grave. Pero ahora, lo que va a pasar, lo que hubiese pasado con el quinto retiro universal, es que el 20% más pobre hubiese tenido que sufrir el impacto de la inyección de recursos por el 20% más rico. Eso con respecto a la última parte de la pregunta. Un supuesto, perdón, diputado Vintes, pues usted está hablando de un supuesto que es que el 20% más rico iba a retirar efectivamente un quinto retiro. O sea, es voluntario, hay que partir de la base que es voluntario y que todas las estadísticas que se armaron era base... Diputado, la experiencia que hemos tenido es que los quintiles más altos retiran con la misma frecuencia e interés que los bajos. Pongámosle es que a mí me queda, perdón, pero me queda algo... No ha respondido la primera parte de la pregunta. Pero diputado, me queda algo pendiente, que usted habla de la clase baja y usted habla de la clase alta. Pero a mí lo que me preocupa es la clase media que hoy día está comiendo
a partir de lo que es su tarjeta de crédito y que no hay ninguna solución para ellos, porque ayer escuchamos para usted son los muchos más dichos, muchos comentarios, muchas intervenciones de todos, pero finalmente hoy día ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy completamente de acuerdo, Julia, pero le quiero hacer un llamado a los telespectadores y a mis colegas parlamentarios. Nuestro trabajo como diputados y diputadas no es reconocer las necesidades de la gente. Eso es lo básico, Lo que tenemos que discutir es de si una determinada política pública es la mejor forma de ayudar.